Mañana con 34 minutos, amables televidentes. Con motivo de la posesión del presidente electo Daniel Noboa, prevista para hoy a las 10 de la mañana en el seno de la Asamblea Nacional, y en concordancia con nuestra responsabilidad informativa, analizaremos junto a dos expertos los retos del flamante mandatario y el camino que deberá transitar para cumplir con cada una de sus promesas de campaña. Me acompañarán el ingeniero Antonio Tramontana, analista político, y el economista Yanio Cerezo Piedrahita para el análisis económico. A ambos, buenos días y bienvenidos. Muy buenos días. ¿Qué les parece si antes de iniciar la entrevista quiero presentar a nuestros amables televidentes la siguiente nota periodística, un poco para ir entrando en materia? Disminuir los índices de desempleo y subempleo son algunos de los compromisos del gobierno de Daniel Noboa, para lo cual deberá bajar algunos impuestos y crear incentivos tributarios. Nuestro compañero Jorge Escobar nos ha preparado un informe especial. Visitar a la banca internacional como un acto urgente para enfrentar el déficit fiscal que superaría los 4.000 millones de dólares y salvaguardar las obligaciones venideras. Tienes que ir a un proceso de reestructuración de deudas y tienes que ir, por tanto, a tener un equipo negociador que sea creíble y que haga propuestas novedosas. Una reforma tributaria que afirma no aumentará impuestos, sino que promoverá incentivos. Y el IVA diferenciado en la construcción es una opción válida, sin desviar los ojos de otro aspecto sustancial. No disminuir o aumentar el gasto público, sino que lo que se gaste se justifique y sea eficiente ese gasto, que dé los resultados que se esperan. Yo creo que es una interesante oportunidad en ese sentido. Es drástico esa reducción del 2 al 5%, es bastante arriesgada, pero yo creo que es una apuesta importante para generar ese estímulo. Según el último informe del INEC, en septiembre el empleo adecuado se mantuvo en 35.5%, subempleo en 20.2% y desempleo 3.7%. Hoy 5.500.000 trabajadores no tienen un empleo adecuado. Y no pensar tanto en esas grandes obras centrales, sino pensar en ir hacia lo local y a partir de ahí una unión entre el gobierno central con los gobiernos seccionales. En materia energética anunció el envío de una ley para incentivar nuevas inversiones en generación. Ofreció bajar en un 22% el costo de las planillas. Una de las más altas en América Latina, incluso eso se refleja en los costos de producción si hablamos de las empresas, si hablamos de los hogares, en la factura mensual que cada vez están recibiendo por un servicio que se está racionando. Noboa también comprometió ajustar los salarios de acuerdo al costo de la vida. Lasso ya no alcanzaría a ejecutar el último aumento de $25. Va a generar todas las condiciones para poder apuntalarse y sin duda un tema relacionado a una revisión salarial le va a ayudar muchísimo para este primer golpe de efecto que necesitaría dar. Otra herencia es la focalización del subsidio a los combustibles, que se diluyó en las mesas de la discordia. En esta gira por Estados Unidos, que el 25 y 26 el ECOR puede caer en default porque no va a tener los recursos para pagar la deuda. Y gran parte del problema es el excesivo gasto que tenemos en subsidios. La economía fue uno de los principales ejes de su campaña y ahora ha empezado la prueba de fuego. Con cámara de Michael Arámbulo, informó Jorge Escobar. Y bien, amigos, allí teníamos una síntesis de algunos de los ofrecimientos de Daniel Noboa en materia económica, pero ¿qué incidencia tendrán en lo político? Vivimos, Antonio, una crisis social, una crisis política, una crisis económica, una crisis de seguridad, una crisis de valores en el Ecuador. Con este panorama y escenario, al que se suma también una crisis de energía, ¿cuáles deberán ser las prioridades del presidente Daniel Noboa, habida cuenta de que tendrá un corto periodo para gobernar? Muy buenos días. Bueno, creo que el sol hoy día salió resplandeciente en el firmamento. Espero que sean buenos augurios para que las cosas cambien por el bien del país. En lo político, a mi modo de ver, lo que más hay que hacer es cerrar la boca, porque en boca cerrada no entras mosca. Caso específico, los multilaterales en Washington, riesgo país arriba.
En lo económico yo creo que hay que hacer lo que sea necesario, pero rigiéndose por la parte política, tomando decisiones entre lo acertado y lo apropiado, como usted bien lo cita. Y muchas veces lo apropiado y lo acertado chocan, porque a veces, digámoslo así, repitiendo, lo acertado no es hacer un pacto, un trance, una conversación, un entendimiento, pero es, desgraciadamente, como arte y ciencia, parte de la historia de la política. Antonio, cuando usted dice cerrar boca para efectos de no tener repercusiones por parte de los organismos multilaterales, ¿a qué se refiere? ¿Qué tipo de declaraciones o afirmaciones no son pertinentes en un momento tan crucial para el país como este? Decir que vamos a caer en default. ¿Por qué hay que decir que vamos a caer en default? Sino que lo que tenemos que ver es decir que necesitamos el crédito. Grave error entonces. ¿Usted qué opina, estimado? Un cordial saludo, Luis, a usted, a sus televidentes, Antonio. Primero, el presidente debe comenzar por transparentar las cifras. Aquí vemos que día a día salen analistas, salen diferentes instituciones y organismos a decirnos que el déficit fiscal tiene un valor, que el porcentaje de la deuda con respecto al PIB tiene otro valor. ¿Cuál es el déficit fiscal? Y nunca nos ponemos de acuerdo. Según el mayor consenso es de 4.500 millones de dólares. El actual ministro, Palabra Semena, el día de ayer en una entrevista dijo que este año era 3.600 millones de dólares. El foro del Observatorio de la Política Fiscal nos dice que 5.500 millones de dólares. Al fin y al cabo no estamos de acuerdo en el país cuáles son las cifras. Y no solamente en eso, en materia petrolera, en materia energética, en cualquier materia económica usted va a encontrar todo tipo de cifras. Lo primero que tendría que hacer el gobierno es transparentar esto. Bien, uno de los anuncios que ya ha hecho el presidente Daniel Noboa es que lo primero que hará una vez que se posesione es convocar o decretar un estado de excepción y enviar el día 28 de este mes 2 proyectos económicos urgentes. Uno, una reforma tributaria, además de una nueva ley o proyecto de ley energética para el país. ¿Qué debe incluir o incorporar esa reforma tributaria? Primero, para que sea del beneficio de todo el país y segundo, para que encuentre eco y acogida en la Asamblea. Para comenzar, lo que el presidente propuso en campaña. Eso es lo que debe incluir todo lo que él haga. En principio, debería incluir una ley en la cual se reduzcan ciertos impuestos que puedan someter a que existan incentivos para poder invertir. En este país lo que se necesita es inversión. Si usted revisa los componentes del PIB, va a encontrar que nuestro gran problema está en inversión. Por otro lado, en el tema energético, habría que reformar las restricciones que existen, las cuales no permiten la inversión privada en el sector eléctrico. La última inversión que se hizo en el sector eléctrico en este país fue en el año 2019. Cuando ya nos quedamos sin dinero, aquí se acabaron las inversiones en el sector eléctrico y ahora usted ve los problemas que tenemos con los apagones. Ahora, debería ser entonces una política tributaria no solo recaudadora, sino también de incentivos tributarios. De incentivos tributarios en tanto y en cuanto usted ponga un incentivo, pero siempre exista un recorte desde el punto de vista en el cual usted el gasto corriente lo reduzca en función de ese incentivo, porque no serviría de nada que usted ponga un incentivo para que exista mayor inversión y por otro lado usted tenga que ese incentivo gastarlo con plata del Estado que no se ahorre en el gasto corriente. Ahora, hay un malestar entre los formales, entre los sectores productivos o los empresarios que cumplen con el pago de sus tributos. Y es el hecho de que el problema no está en ellos, sino de los grandes evasores tributarios, que el Estado los identifica muy bien, pero que sin embargo nunca los pone al orden. El presidente Noboa en su plan de trabajo planteó claramente de que él va a realizar un exhaustivo control en lo que es la evasión de impuestos, inclusive algo que no ha hablado otro candidato presidencial, al menos yo no lo había escuchado, él habló de cárcel. Habló de cárcel para la evasión tributaria con novedosos métodos tecnológicos mediante los cuales se puede realizar estos controles. Si están plenamente identificados, Antonio, ¿quiénes son los grandes evasores tributarios que le restan recursos al Estado para poder pagar la deuda social? ¿Qué es lo que ha faltado? Porque todos los gobernantes saben quiénes son. ¿Sabe qué ha faltado? La gobernanza. Vamos a generalizar y entendernos. ¿Qué es la gobernanza? La gobernanza exige lo que usted muy bien plantea, la autoridad. La autoridad en esa majestad y jerarquía del mandatario, que a su vez debe tener orden y control con el imperio de la ley para llegar a tener que la familia ecuatoriana como tal en un triángulo cuya arista es de un triángulo de equilates, la familia, acá está la libertad, aquí está la justicia. Entonces, si él pregona la responsabilidad social, esa justicia
dentro de la responsabilidad social debe estar enmarcada en eso. Orden, control, imperio de la ley, autoridad y gobernanza para sacar adelante lo que estamos planteando aquí. Para que haya gobernanza y para que haya esa anhelada gobernabilidad que le faltó al gobierno del presidente saliente Lasso, ¿cuál va a ser el rol o el papel que deberá jugar la Asamblea? ¿Hasta dónde esa alianza o acuerdo entre la Revolución Ciudadana, el PSC y el bloque oficialista de ADN será perdurable en el tiempo o terminará sucumbiendo cuando se pongan en evidencia los intereses partidistas de siempre? Usted sabe muy bien que eso está pegado con baba. Y voy a hacer una metáfora. El día de hoy, más allá que salió el sol, como lo cité, he venido con el traje oficial del disfraz social cristiano. Simbólicamente, sabe lo que estoy diciendo muy bien y lo que me escuchan también. Entonces debemos de tomar en cuenta que no solo es el hecho de la economía per se, porque dentro de la economía, y aquí está un economista, hay que considerar que el economista es como un chef. Y permítame explicarlo. El chef es aquel que le saca un plato, usted con la vista lo ve espectacular, lo huele delicioso, lo saborea exquisito, llega al estómago y se producen los problemas estomacales. Y de eso ya tenemos la evidencia de más de 70.000 millones de deudas. Entonces, paremos las cosas porque hay que pararlas, porque al fin y al cabo es un caldo de cultivo para muchos otros elementos. Y no le digo a usted, por si acaso, no me refiero a usted, me refiero a otros personajes, a pesar de que aquí hay muy buenos economistas también. Amables televidentes, están con nosotros en este foro político y económico Antonio Tramontana y Yanio Cerezo, analizando todos los retos y desafíos que deberá enfrentar el flamante presidente de los ecuatorianos, Daniel Noboa, así que hoy se posesionará a las 10 de la mañana. Vamos a una breve pausa y enseguida regresamos con mucho más aquí en La Noticia por RTS. Continuamos con más información. Con la victoria en segunda vuelta, Daniel Noboa Asín se convierte en el presidente más joven de la historia de Ecuador. Se formó como empresario, pero empezó su incursión en la política como asambleísta de la península de Santa Elena. A continuación, un perfil de lo que ha sido su camino a Carondelet. Veamos. De empresario a presidente de la República y el primer mandatario más joven es el guayaquileño de 35 años Daniel Noboa Asín, auspiciado por Acción Democrática Nacional, quien cristaliza los anhelos de su padre, Álvaro Noboa Pontón, que fue 5 veces candidato a la presidencia. De hecho, Daniel recordó al magnate en varias ocasiones durante su campaña, así como a su tía Isabel Noboa. Ambos dejan un gran legado en los negocios, que él continuó, pero cuando supo que era el momento de correr para la primera magistratura, profundizó sus estudios en el exterior. Entonces, en el 2021 se candidatizó a asambleísta por Santa Elena, por el ahora desaparecido Movimiento Ecuatoriano Unido. Permítanme decirles que hemos superado cualquier expectativa. Daniel Noboa fue la sorpresa de la primera vuelta y la revelación del primer debate. Los costos del agro, bajar los costos del transporte público. Más del 20% de votos lo hicieron pasar a la segunda vuelta y mantuvo la misma imagen. En redes sociales ha mostrado su lado relajado, haciendo ejercicio en la playa, entre otras actividades. Es que siempre apuntó a captar a los jóvenes. Daniel Noboa presentó un plan de gobierno de 76 páginas, con propuestas divididas en 4 ejes principales: social, económico, institucional, productivo y medioambiental, pero con énfasis en seguridad y economía, como el Plan Fénix, en el que propone una central de inteligencia que permita proveer información para prevenir delitos y eliminar la tabla de regulación del consumo y tráfico de drogas. Además, plantea promover inversiones privadas en el sector petrolero, en especial para modernizar las refinerías del país. Hoy, la mayoría de ecuatorianos lo ha elegido como el nuevo presidente, quien gobernará hasta el año 2025, en binomio con Verónica Abad. Informó Adriana Peralta. De vuelta con ustedes. Antonio, una cosa es lidiar con la Asamblea y hoy hay una alianza que usted señala está pegada con baba o saliva. Sí. Pero otra son esos grupos desestabilizadores que hemos visto han puesto a tambalear a los 2 últimos gobiernos. ¿Cómo lidiar frente a esa amenaza? Mira, hay una amenaza que es peor. Nunca se pelee
con las mujeres ni con las damas. Él tiene que en algún momento conversar con su vicepresidenta, que es, yo creo que tiene que saber que tiene que lidiar con ella, tiene que gobernar con ella, es la vicepresidenta, y para mí eso yo le pondría más cuidado, porque lo de la asamblea va y viene, lo de ella es permanente. No me refería solo a la asamblea, más allá de que es histórico y lo hemos visto a lo largo de los últimos 50 años de la democracia ecuatoriana. Me refería a aquellos que caotizan el país y dicen defender los grandes intereses nacionales. Y ya hemos visto lo que ha sucedido. Esto es sencillo, si el Ministerio de Gobierno lo ocupa alguien que sabe con experticia, si son 70, 52 más 18 no lo vamos a nombrar, bueno, comience pues a sumar a su bloque y comience a hacer lo que debe hacer un ministro de Gobierno o una ministra de Gobierno. O sea, aumentar el bloque y disminuir a los otros para que allí se calmen las aguas. Una cosa es el buen liderazgo, otra cosa es la preparación que va complementada y la voluntad política. ¿Qué hay de quienes gobiernan con el presidente? Y me refiero específicamente a sus secretarios de Estado. Eso es sencillo, todos tienen que ponerse 11, dar pilas, pero nunca, jamás 11, 14, 17, escúchenme bien, 11, 14, 17 no, pilas y 11, ahorita es momento de pilas y 11. Ahora, mirando las primeras acciones o los primeros pronunciamientos de los asambleístas, doña Paola Cabezas, quien preside la Comisión de Justicia, ha dicho que una de sus prioridades será dar paso inmediato a las peticiones de amnistía. Y la primera de ellas para don Ricardo Patiño, quien, como todos conocemos, tiene un proceso por instigación. ¿Acaso habrá perdón y olvido y comenzaremos a ceder a esos tipos de condicionamientos para poder darle gobernabilidad al presidente? A ver, yo no sé si leo en lenguas o hablo en lenguas, pero el artículo 120 de la Constitución de la República del Ecuador marca que la amnistía solo se procede en determinados casos, no cuando haya delitos contra la administración pública y otros, etcétera, etcétera, como genocidio. Entonces, que ya tiene otra constitución, es mi pregunta. Ahora, ¿cabe o ameritaría una censura o un juicio a la fiscal del Estado, doña Diana Salazar? Eso ya creo que depende de cómo se levante, si con el pie izquierdo o con el pie derecho. Pero hay unos fundamentos, ¿cree usted, o qué tipo de señales daríamos al país en caso de que eso finalmente se dé en la Asamblea Nacional? De llegarse a dar, pues ya sería que la justicia, pues en un momento dado es tan frágil. ¿Tendrá los votos? Yo lo veré, ¿sabe qué? Ojalá yo me equivoque y prefiero estar equivocado. A la final es más fácil que vuele un burro que pase lo que usted me está citando. Pero puede pasarlo, puede pasarlo. Todo puede suceder en la política ecuatoriana. Yanio, ¿qué pasa con el tema de la reserva monetaria? En campaña, el presidente de los ecuatorianos, el nuevo presidente, no desestimó la posibilidad de que si era necesario hacer uso de esos recursos. ¿Legalmente es posible hacerlo y cuáles serían las repercusiones? Bueno, el presidente en campaña dijo dos cosas. Dijo, por un lado, que iba a aumentar la Reserva Monetaria internacional de libre disponibilidad y al último en la campaña dijo que de ser necesario su plan Z sería utilizar parte de estos recursos, habló de 1.500 millones de dólares para diferentes tipos de cuestiones relacionadas sobre todo con el fenómeno del niño. ¿Se pueden utilizar? Hay formas en las que se pueden utilizar, habría que canalizarlas, no toda la reserva se puede utilizar, sino solamente una parte de ella, que es la que maneja el Poder Ejecutivo, el resto no le pertenece al Poder Ejecutivo y no es de libre disponibilidad para el Poder Ejecutivo. Proyecciones del crecimiento económico en el Ecuador. A ver, el presidente propuso en su plan de trabajo plantear un presupuesto base cero. ¿Qué es esto? Que el presupuesto general del Estado ya no se lo organice como se ha venido organizando hasta ahora. Es decir, tal institución gastó 100 millones de dólares en el año anterior, en este año partimos de esa base para ver si es que le damos los 100 millones de dólares. Sino que se base en el número cero para analizar proceso por proceso y así poder tener un presupuesto más real recortando el gasto. En medida que se haga esto, podemos tener una inversión pública mucho más amplia en el plan anual de inversiones. El gran problema y aquello que anhelamos los ecuatorianos es el tema de la inseguridad. ¿Cómo combatirla? Me refiero fusionando el tema de buenas decisiones en lo político y teniendo los recursos. Por convicción, mano dura,
corazón de fuego y mente fría. Y con una justicia como la que tenemos tan cuestionada y que camina por el sentido contrario. Mano dura, corazón de fuego y mente fría. ¿Hacia dónde camina el Ecuador? El Ecuador camina hacia una conciliación, pienso yo. Lo que se ha dado en la Asamblea Nacional es algo histórico: 128 votos para elegir un presidente, más de 130 votos para elegir a algunos otros miembros de la directiva de la Asamblea Nacional. Entonces, esperemos que esta conciliación se conlleve en tener una economía ordenada y además de eso una seguridad por fin para los ciudadanos. ¿De qué va a depender que el presidente Daniel Noboa pueda ir hacia una reelección como ha sido su intención? Algo breve y puntual. Menos de 100 días la consulta popular, dale con todo. ¿Y consulta popular con qué temas? Para mí, tema específico, extradición. Extradición fundamentalmente. Pena de muerte a considerar. Otra vez que se consulte sobre el ITT con la pregunta actual, no la pregunta de hace 10 años. Otro tema, que se acabe pues ya tanto financiamiento a los partidos políticos. O sea que yo quiero tener el voto facultativo, más allá que ya mismo ya no tengo por qué votar, pero el voto debe ser facultativo para todos nosotros. ¿Y por qué no? Es la pregunta. Señores, el tiempo lamentablemente se nos ha terminado, pero hemos hablado poco, sin embargo, espeso. Quiero agradecerles a ambos el que nos hayan acompañado.